conversar, y yo diría que a todos los que han migrado a Miami, especialmente por las implicancias de la nueva ley que comenzó a estar en vigencia el 1 de julio, la ley SB 718, en implicancia con la situación de los migrantes. Aprovecho de decir que si hay preguntas pueden hacerlo, que abriremos líneas si así ustedes lo desean. El 305-410-1040 va a estar abierto para cualquier pregunta. Jonathan, encantado de saludarlo y bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre es un gusto estar por acá. Así Ya lleva 4 años en Miami. 4 años ya en Miami, al frente del Consulado General de México. Y bueno, como comentábamos antes, entrar al aire y 20 años ya dentro del Servicio Exterior Mexicano. Pero siempre dentro de Estados Unidos. Nos contaba que estuvo en Washington, San Francisco, Dallas. Así es, siempre en Estados Unidos. He desarrollado mi carrera ahí, así que puedo decir que tengo experiencia. ¿Qué característica, a diferencia de otras grandes comunidades mexicanas, tiene la de la Florida, los mexicanos de la Florida? Pues mira, yo creo que hay que más bien decir que pues es una comunidad muy variada. Tenemos inversiones muy importantes de México aquí en la Florida. De hecho, hay que decir que somos el segundo socio comercial de la Florida. Y por otro lado, pues tenemos una población importante que son pues trabajadores agrícolas, también de la construcción, también del turismo, que aportan aquí al estado de la Florida. Así que, bueno, si todavía podemos decir que no somos la comunidad mayoritaria, como en otros estados, pero ha ido creciendo. Una de las preocupaciones de esta comunidad, de la comunidad agrícola, de los trabajadores agrícolas, ha sido con la nueva implementación de la ley, que realmente no sé cuán efectiva está siendo, pero lo cierto es que desde que se anunció creó miedo y preocupación, y ahí ustedes comenzaron a trabajar. Así es, pues yo creo que ha generado mucho temor en las comunidades, ¿no? Y no solamente en las comunidades que están indocumentadas, yo creo que en general, por lo que por lo que se puede desarrollar, ¿no? Cómo se puede aplicar esta ley y cómo puede afectar. Sobre todo hay familias que, bueno, padres pueden ser indocumentados, los hijos ya no. Si se puede empezar a aplicar esta cuestión incluso por una cuestión racial, no lo podemos asegurar, pero obviamente, como bien comentas, ha generado pues temor y pues y preocupación sobre todo. ¿Qué han estado haciendo ustedes? Por eso ha sido muy importante informar y es lo que nosotros llamamos protección preventiva. Hemos estado visitando diferentes zonas del área que nos toca cubrir, que son 18 condados de la Florida. Y bueno, damos la información correcta y algo que es muy importante, todos tienen que saber que tienen derechos, independientemente de su estado migratorio, independientemente de la entrada a la vigor de esta ley. Y pues informamos a través de gente experta, colaboramos mucho con organizaciones civiles que también pues llevan estos temas a cabo y sobre todo pues que sepan cómo pueden estar protegidos y a quién se pueden acercar. ¿Han tenido llamadas o esa preocupación que hemos visto en la calle ha llegado a ustedes? Claro que sí, pues hemos visto de entrada una disminución de la gente que viene al consulado, yo creo con el temor incluso Sí. así O es. sea, de dar la evidencia de que están aquí y que ustedes pudieran operar en contra, ¿no? Exacto, sobre todo el temor a que puedan ser detenidos o una mala información, si las policías, por ejemplo, se los detienen y si por una infracción pueden ser, en caso de ser indocumentados, terminar pues en un proceso migratorio. Entonces, pues sí, la gente no es que sea más cauta, efectivamente tiene mucho miedo. ¿Han tenido algunos casos de evidencia de que ese miedo se transformó en algo más? No, hasta el momento ¿No han no, hay que detenido decirlo. personas? No, hasta el momento no. Y algo que es importante, también hemos tenido contacto con las oficinas de los sheriffs, de las policías, porque, bueno, como hemos hablado con ellos, lo que importa es que esté una comunidad segura. Si una persona tiene miedo de acercarse a la policía, pues estamos generando un temor dentro de la misma comunidad y al mismo tiempo, pues esto genera pues mayor posibilidad de crímenes, de trata, de abusos. Entonces, pues colaboramos en eso. ¿Y ustedes legalmente pueden hacer algo para revertir esta ley? ¿Ha habido... No, están nosotros fuera no. de... Claro, nosotros lo que podemos hacer, y eso es muy importante lo que comentas, porque a fin de cuentas está dentro del derecho internacional de las convenciones de Viena, para eso estamos los consulados, no es una cuestión de que el gobierno de México quiera imponerse o ningún otro Estamos gobierno. hablando del ser humano, no del mexicano. Exactamente, ¿no? Y dentro del derecho internacional, ¿no? Es lo que se nos permite, como igual sería para los consulados de Estados Unidos en cualquier parte del mundo, es proteger a nuestros ciudadanos en otro país, ¿no? Entiendo que hay una línea de asistencia para quienes tengan algo, que necesiten algo. Correcto, es la asistencia que les damos, es el CIAM, el Centro de Información de Atención para Mexicanos,
Pero también alguna persona que no sea mexicana, que tenga el interés de conocer más sobre esto, sobre sus derechos, lo pueden contactar. Muy Es bien. una línea que está abierta las 24 horas y los 7 días de la semana. ¿Y atiende aquí en Miami o es México? Es aquí, de hecho, el centro está en Tucson, pero Ajá. pueden hablar desde cualquier punto y obviamente las personas que están ahí están capacitadas también para darle información relacionada a la SB 718. Voy a dar el número de teléfono que es el 520-623-7874. 520-623-7874. Y no aparece aquí, pero no sé si está en redes sociales, si tienen un Instagram. Por supuesto, con que nos busquen Consulado General de México en Miami, Ok. ahí Y ustedes lo estamos y está atienden. toda la información. Y atienden si alguien les escribe por el Instagram. También, por supuesto. Ok. Sí. ¿Es usado en las redes sociales en el caso de ustedes que tenían otro tipo de protocolo, Bastante. ¿no? Yo creo Sí. que a partir de la pandemia, sobre todo las redes sociales se han vuelto la forma de comunicarse y bueno, de alguna forma la gente pues tiene un mayor acceso, ¿no? Entonces sí los usan bastante y constantemente lo estamos revisando, incluso en mis redes sociales personales. Es Jonathan Chait, me pueden encontrar y mucha gente me escribe y bueno, pues paso la información para poderlos atender. Bien. Eh, ¿Por qué los mexicanos que vienen a la Florida eligen venir aquí? Hay muchas comunidades con mucho trabajo, incluso comunidades ya muy creadas de mexicanos que los pueden recibir. ¿Por qué eligen la Florida? Yo creo que, bueno, uno por el tipo de trabajos que se ofrecen, como comentaba, por un lado, bueno, tenemos la cuestión agrícola, la de construcción, la de turismo, pero algo también que hay que mencionar, aquí hay el mayor número de trabajadores agrícolas con visa H2A y H2B, que son visas que se les entregan, vamos, vienen de una forma documentada y dentro de programas muy específicos. Pero bueno, este es un ejemplo de la necesidad que se tiene en Florida de trabajadores especializados en estas áreas, como es la agrícola y la de construcción. Eh, el comercio, entiendo que es muy importante. No sé si lo leí por allí, Ujú. pero es el primer estado en relacionarse, en tener mayor caudal de negocios con México, ¿no? Sí, bueno, ha crecido mucho. Ahora somos el segundo socio comercial y bueno, se ha incrementado sobre todo todas las rutas marítimas. Vemos una inversión mexicana importante también en la Florida, no nada más de Florida en México, lo cual, bueno, pues creo que eso hay que darlo a conocer más, que la gente sepa que esta relación entre México y Florida es muy, muy fuerte y con muchas oportunidades en beneficio para ambas sociedades. Que dentro de de esa sombrilla de negocios, ¿qué es lo que predomina aquí en la Florida? Pues por un lado está toda la cuestión en inversión en tecnología, por ejemplo. Vemos nuevas empresas mexicanas que están invirtiendo en eso. Ujú. Tenemos corporativos muy importantes como es Grupo México, que de hecho el Grupo México es el dueño del ferrocarril aquí en la Florida, ¿no? ¿Del ferrocarril nuevo? Es ¿Servicio nuevo? el que recorre obviamente de sur a norte, De ¿sí? transporte entonces de carga. Así es, Ok. sí. Y bueno, bueno, tenemos obviamente Cemex, en fin, tenemos compañías mexicanas con una inversión bastante fuerte aquí en Florida y cada vez vemos más inversión que llega de México a Florida. Y en cuanto a la administración estatal, ¿hay alguna, digamos, favorece un poco que estén haciendo negocios con la Florida en relación a otros estados? Pues yo creo que ¿Hay apertura? claro, creo que favorece en el sentido de que, bueno, es la justa dimensión de lo que es la importancia por la relación de México con Florida y por otro lado de la misma comunidad que está aquí viviendo, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que también vale la pena comentar sobre esto, ¿no? Incluso hay que decirlo, la gente indocumentada, y no solamente mexicana, están aquí, están aportando, están trabajando y sí pagan impuestos, aunque hay muchas cuestiones que dicen que no pagan impuestos o que usan los servicios, por ejemplo, de salud, que bueno, al final de cuentas también esta gente pues está dando aquí su vida y está dando su tiempo, está dando su trabajo. ¿Cuáles son las dificultades por lo cual recurren a ustedes de esta población que no tiene documentos pero que trabaja noche y día? Pues muchas veces sí hemos visto situaciones de abuso laboral. Ujú. Es muy importante que nosotros trabajamos con, de hecho, con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, trabajamos de la mano, porque incluso el mismo Departamento Federal es el que sabe que estas personas tienen sus derechos, ¿no? ¿Y cómo funciona la ley en esos casos? Entiendo que al no tener los papeles en regla, Ujú. los derechos federales no existen. Entonces, ¿cómo es el tema jurídico en esos casos? Claro, una cuestión es tu estado migratorio, Sí. por ejemplo, es una persona indocumentada, pero eso no exime que no se le pueda dar un pago.
o que pueda ser abusado o que se le pague menos. Porque el ¿no? abuso estamos hablando de gente que no le pagan. Que puede Tan ser, básico o que como le eso. pagan menos, o que es trata laboral, Ya. o que les quitan sus pasaportes, o que incluso pueden ser, decir, bueno, si tú no trabajas o no haces, entonces te vamos a deportar. Eso es un abuso. Incluso esas condiciones se tienen que reportar. Y ante eso, ¿ustedes qué hacen? ¿Cómo se oficia? Claro, eso es lo que es importante porque obviamente a través de nosotros estar enterados de estas situaciones, trabajamos con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y nosotros les informamos. Ellos abren las investigaciones y ven pues de manera puntual, incluso pueden ser investigaciones que se hacen a través de demandas anónimas para ver qué es lo que está pasando. Porque, como comentaba, lo que aquí es importante es tener la seguridad para todas las personas. Al generar un espacio de abuso, eso afecta a la sociedad en general. Y por eso, pues también las mismas autoridades federales, incluso también estatales, pues tienen que estar cuidando eso. Usted estuvo un tiempo en Dallas, es decir, que le ha tocado estar más cerca de la frontera. ¿Cómo están viendo ustedes este drama que acabamos de compartirlo? No para, ¿no? Claro, y México es parte de la vía. No estamos hablando ni siquiera de mexicanos que cruzan, sino la mayoría, como decía recién el reportero, son venezolanos, algunos cubanos. Pero bueno, la solución no está ni de uno ni de otro lado. En su experiencia, estando cerca de la frontera, ¿cómo lo vivió? Pues yo creo que hay que ver la frontera especialmente como, bueno, es el cruce, es el punto donde están sucediendo estas situaciones. Pero al final de cuentas yo creo que el fondo es qué va a pasar aquí en Estados Unidos, dónde va a haber una reforma, cuáles vienen Sí. siendo los cambios. Y al final de cuentas, si hablamos de una reforma incluso migratoria o un alivio migratorio, no ha ocurrido ya en años acá. Y Entonces, puede, usted que tiene más acceso a más información, ¿puede llegar a ocurrir? pues yo creo que eso es cuestión que le corresponde al Al Congreso Congreso, sí. de los Estados Pero Unidos. bueno, digamos, los correos que le llegan a usted son más interesantes que los que me llegan a mí. Algo debe saber, ¿no? Pues yo creo que hay las intenciones, ¿no? Ha sido muy interesante, por ejemplo, pensando ahora que ya hubo una iniciativa que incluso una congresista de Florida, María Elvira Salazar, Sí. y con la congresista que es del Paso, Escobar, que hay que pensar, es muy interesante porque son, yo creo que puntos políticos totalmente distintos, pero es muy interesante que la estén presentando juntas. Sí. Entonces, Y incluso los críticos dicen que es una buena propuesta. puede ser, yo no conozco la iniciativa de fondo, pero lo que es importante es de que se está presentando, hay una intención y pues eso hay que valorarlo, ¿no? Ver dos congresistas que finalmente, más allá de sus puntos ideológicos, además están colaborando en una iniciativa, pues es una muestra que el interés existe. Ahora, pues ahora la cuestión es, pues tiene que haber el interés político y que pues esas iniciativas se lleven a cabo y se conviertan en ley. Esa suele ser la pared más grande que vencer. Así es, pero Hablando de política, ¿cómo están las cosas en su país? pues bueno, nosotros estamos ahora bien, el país sigue pues en términos de inversión creciendo, es una situación pues bastante estable. Muy estable, sí, eso es uno de los países que, a pesar de que puede haber conflictos como de la frontera, incluso temas políticos, la estabilidad económica se mantiene bastante bien. Bastante bien, nuestra moneda está bastante fuerte y eso pues también es reflejo de la economía del país. Yo creo que se supo mantener muy bien toda la situación durante la pandemia y post pandemia. Creo que hemos salido bastante bien. Hemos generado incluso mayor inversión hacia México, mayor presencia de compañías importantes y de producción. Entonces, bueno, pues esperemos que sigamos por ese camino. Y en estos 4 años que está en Miami, ¿cómo ha visto la integración de la comunidad mexicana a las demás comunidades? En una ciudad donde prevalece los cubanos, los venezolanos, los colombianos y un poquito después todos, ¿no? Y los mexicanos, que son muchos, pero parece no se hicieran sentir tanto. Así es. Bueno, creo que ha crecido mucho, ¿no? Y para nosotros ha sido uno de los puntos más importantes hacerlos muchos más partícipes de esta gran comunidad latina. Cada vez tenemos mayor visibilidad. Cada año pues tenemos este festival de Día de Muertos en la ciudad de Coral Gables. Sí, precioso. Que empezó muy pequeño y simplemente el año pasado ya tenemos a casi 10,000 personas que estuvieron participando. Nuestro Día de Independencia cada vez ha crecido más.
siento que la presencia de México ha sido mayor y pues eso es muy importante, ¿no? Todo lo que vamos a hacer en cuanto a lo que nosotros denominamos diplomacia pública para que la gente conozca más de México, de su presencia, sobre todo hacer pues una comunidad mucho más vibrante y que se haga sentir aquí en Florida. ¿Y cree que en los próximos años esto va a ser tendencia, cada vez más los mexicanos involucrados con la Florida? Yo creo que sí, yo creo que también hay que decir que es una migración nueva en comparación con otros Sí. países. Creo que Miami también es más atractivo en los últimos años, ¿no? Así es, porque anteriormente había pues mucho mayor presencia mexicana, obviamente en Texas, obviamente en Costa California, oeste, sí. y hay que decir que también las Nueva migraciones, York, así es, Chicago. Chicago, y eso es interesante, ¿no? Porque son tendencias, ¿no? Las migraciones, uno las tiene que ver qué pasa, bueno, la familia se empieza a ir a un lugar en específico y siguen sus comunidades, etcétera. Pero ahora ya hay mayor presencia también mexicana y muchos de ellos que vienen aquí, como comentaba, con inversiones muy fuertes y participando de una forma muy activa dentro de Miami. Quiero volver a reiterar para quienes no pudieron escuchar el número de teléfono de esto que es exactamente el CIAM, es el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas. Esto es para cualquier necesidad que tengan. Para cualquier Y necesidad. especialmente si tienen este temor de que pudieran ser amenazados por lo que está ocurriendo con la ley en la Florida. Es el 520-520-623-7874, 520-623-7874, o también pueden escribir al Instagram del consulado, que es Consulado de México Miami, y en su cuenta personal, que es @Jonathan Chait. Así es. Jonathan con TH. ¿Su familia es? Pues mi familia, hablando de migración, Sí. yo soy de origen judío, mi Ajá. familia venía de Europa del Este y en el caso particular, bueno, de mis abuelos, pues llegaron a México, pues una situación lamentable antes de la guerra, pero bueno, pues no quedó más familia, pero bueno, pues México pues les dio un pasaporte, les dio una identidad, les dio un país. ¿Es grande la comunidad judía en México? No es muy grande. No tan grande como Buenos Aires. Exacto, no. Yo creo que incluso está posterior a Buenos Aires, todavía Brasil hay una comunidad más grande, probablemente ahí seguiría la comunidad de México, pero es una comunidad muy activa, con una importante presencia y bueno, pues ya con más de 100 años establecidas en México. Cónsul, ¿qué ha aprendido usted de las diferencias humanas? Ocupando este lugar que es de conciliación, ustedes tienen el espacio donde todo confluye. Claro. Y defienden el país y la ley por sobre todo. ¿Qué ha aprendido usted en 2 décadas de dar vueltas con tanta cantidad de gente? Claro, para mí el mayor aprendizaje es, más bien hablando de aprendizaje, hay que saber escuchar. Yo creo que tratar de entrar en un diálogo sin entender la posición del otro, ponerse en la posición del otro, no existe el diálogo. Y muchas veces al poder escuchar y poder venir donde vienen esos temores o esa información, es mucho más fácil pues abrir un espacio de conocimiento, de diálogo y sobre todo de resolución. ¿Y qué sigue para usted? Sí, digo, le ha encantado Miami porque veo, son 4 años, pero ¿su interés es seguir moviéndose o se va a afincar en Miami? No me puedo fijar aquí, finalmente como diplomático, como cualquier diplomático de otro país. ¿Cuánto dura el tiempo en un...? Pueden ser 5 años. O sea que ya está venciéndose. Pues así es. Vamos a esperar, no me han notificado de nada al respecto. ¿Y cuál es su mirada, su experiencia con Miami? Es fantástica. Para mí, Miami de entrada, pues veo un espacio con muchísimo potencial para México en términos de intercambio comercial, por ejemplo. En general, el sur de la Florida, que es el área que nos toca cubrir, tenemos como pues una mayor oportunidad, por ejemplo, de intercambio marítimo. El 6% del intercambio que tenemos con Florida es por mar y el resto es todavía por vía terrestre. Cuando la gente, es importante que sepan que nosotros también tenemos una frontera con Florida y una frontera en el mar, ¿no? Y hay que aprovecharla mucho más, hay que hacer estas rutas que pues nos abren oportunidades enormes, ¿no? Como mercados. Para quienes están trayendo bienes a Miami, ¿hay algún tipo de beneficio que los hace decidir por la Florida? Sí, y es lo que estamos tratando de impulsar. Trabajamos muy de cerca, de hecho, con el Consejo de Puertos de la Florida. El año pasado tuvimos una misión comercial que nos estuvieron acompañando y pues la idea es esa, ¿no? De promover mucho más las oportunidades portuarias que tiene Florida para México y viceversa. Muy bien.
Cónsul, encantadísimo de poder tenerlo por aquí. Están las puertas de esta radio abiertas. Nos dedicamos a la comunicación. Nuestra comunidad es la comunidad latina aquí en Miami. Gozamos de una gran y amplia audiencia, así que en lo que podamos siempre serles útiles, aquí estamos. Pues muchísimas gracias, encantados. Y bueno, pues también los que quieran venir para México, bienvenidos. Ahí estamos en el consulado y pues gracias por el espacio. Y nos vemos en el Día de Muertos. Otra vez, ¿no? Claro que sí, ahí los esperamos. En así que seguramente les va a gustar muchísimo. Muchísimas gracias. A ustedes. Jonathan Chait, cónsul general de México en Miami, al final del día.